Se la escucha bien. Muchas gracias. Creo que estamos en condiciones de empezar por la cantidad de personas que ya están acá en el grupo. Quiero darles la bienvenida a esta nueva clase del módulo Fundamentos Psicosociales para la Práctica Odontológica. Tengan en cuenta que seguimos con el eje número 2 del programa de contenidos. Este eje se llama Aspectos multifactoriales del proceso salud-enfermedad. El tema es continuidad del tema de la clase anterior. Hoy vamos a desarrollar paradigma de la simplicidad y paradigma de la complejidad, ambos temas sostenidos en el autor, este filósofo Edgar Morin, y sobre todo en uno de sus libros, que es Introducción al Pensamiento Complejo. Recuerden mi nombre, ya me conocen, pero por las dudas se los digo. Martín Omar Montiel, profesor titular del área disciplinar de Psicología. Les dije que esta clase va en continuidad de la anterior. Veamos entonces un poquito hacia atrás. En la clase anterior habíamos llegado a una síntesis. En 3 puntos las divido. Habíamos comentado las maneras en que puede presentarse la complejidad en la práctica profesional. Nos propusimos también afrontar esa complejidad, es decir, percibirla, pero no eliminarla. Y hemos también empezado a revisar un aspecto riesgoso del pensamiento en general y del conocimiento científico en particular, que consistía en simplificar la complejidad de lo real. Esto según lo dice Edgar Morin. Tengan en cuenta que Edgar Morin, cuando va a desarrollar su camino, él siempre parte de problemas. Es por eso que en la clase anterior yo había comentado algunas situaciones problemáticas, algunas situaciones clínicas en las cuales a profesionales en realidad de las más diversas disciplinas puede presentárseles la complejidad sobre todo en la práctica clínica. Entre las situaciones clínicas me gustaría recordar 2 de ellas. Una es de un joven que había desarrollado un miedo a las inyecciones. Un joven que había desarrollado miedo a las inyecciones de todo tipo, agujas, inyecciones, vacunas. Y esto de alguna manera le impedía realizar una intervención quirúrgica que tenía que hacer. Como no le quedaba escapatoria, ya era próximo el tiempo de hacerse esa intervención, entonces decide consultar al psicólogo. Aparece la complejidad allí como un obstáculo a que un procedimiento, digamos así, de enfermería pueda realizarse, colocarse inyecciones, o a que una intervención quirúrgica, un procedimiento médico pueda realizar. Otro caso, se trataba de un padre que no podía acompañar el tratamiento de internación de un paciente, ¿no? Un paciente que había consultado, se había internado por una problemática de adicción y por múltiples problemáticas que eso traía, familiares, laborales, educativas, otras económicas. El padre no podía acompañar. Habíamos dado varias entrevistas, varias citas, no venía. ¿Sí? Problema, no venía. El paciente desarrollaba, había comentado yo, un sentimiento de abandono. Tenía el sentimiento de que la familia lo había abandonado y por lo tanto tenía el sentimiento, o mejor dicho, tenía la idea de abandonar el tratamiento. Habíamos descubierto, entre las causas, los motivos por los cuales el padre no concurría, otras responsabilidades familiares. Por ejemplo, la alimentación de un niño, de un bebé, una situación de precarización laboral, el drama económico.
se presenta nuevamente la complejidad en la clínica, complejidad, multifactorialidad y muchas veces como obstáculos. ¿Y qué aprendemos entonces con Edgar Morin? Con Edgar Morin lo que aprendemos es a prestarle atención a esta complejidad, a estos problemas complejos. Es decir, nos animamos a afrontarlos, a alojar esta situación de la cotidianidad para buscar, para tratar de encontrar posibles respuestas, otras maneras de respuestas, y es ahí, en ese punto, en el cual él ubica el pensamiento complejo. Fije nuevos caminos de posibles respuestas, algo así sería. Buscar nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque no es lo más habitual. En el mundo de las instituciones también no es habitual. En la institución salud, en las instituciones del ámbito de la salud, el pensamiento complejo. Es más habitual que se responda según la óptica de una disciplina. Las respuestas más acostumbradas son las respuestas que se suelen llamar reduccionistas, es decir, aquellas que tienen en cuenta la simplificación, mirar la cosa por partes. O se trata de la boca, o de la mente, o de la familia, o de la cultura, así siempre con una O. Es el modo de respuesta más habitual. La O, cuando se ubica así, separa una cosa o la otra. Una cosa separada de la otra. Fíjense que a veces, sin darnos cuenta, hasta en el modo de preguntar, vemos esta característica. Por ejemplo, ¿este problema es psicológico o es biológico? ¿Este problema es biológico o es cultural? De este problema, ¿debe encargarse la salud? ¿Debe encargarse salud o debe encargarse desarrollo social? Mm. Bueno, I will. Hay, Tienen hay micrófono micrófonos prendido. abiertos. Nair, por favor, si puedes Na- cerrar el micrófono. Nair Asís. Gracias. Bueno, estoy haciendo una breve digresión acerca de que hasta en el modo de preguntar muchas veces, sin darnos cuenta, se escapa el pensamiento simplificador. En el modo de construir preguntas, en el modo de responder, el pensamiento simplificador procede con esa O que excluye o separa. Buscamos, sin embargo, otro modo de pensamiento que pueda proceder con una I que vaya como articulando las áreas. Necesitamos tomar conciencia la organización del saber en sistema de ideas, en sistemas de saberes separados, provoca una incapacidad para reconocer la complejidad de lo real. Esto dice Edgar Morin. Edgar Morin no descarta de ninguna manera desmerece el avance de la ciencia y del conocimiento en todas las áreas. Esto es bueno. Pero, sin embargo, nos dice que hay que hacer una toma de conciencia que él considera radical. Sin dudas hemos adquirido conocimientos en la gran mayoría de las áreas, y sin embargo, el error, la ceguera, progresan por todos lados. Esto dice. Y esta ceguera tiene que ver con el modo de organización de los saberes en sistemas de ideas separados. Si ven ahí la imagen dibuja rupturas. Cada una de las ciencias está separada de un lado y del otro lado de la brecha.
si prestan atención a la imagen. Y hay una dificultad de comunicación, de contacto entre las diferentes ciencias, ¿no? Física, derecho, economía, psicología, otras, ¿no? Política, antropología. Así, por ejemplo, algo que en el ámbito de la economía o del comercio puede ser un proceso de extracción de materias primas, producción de materiales, bienes, productos comercializables. Para otra ciencia, por ejemplo, para la ecología, puede significar un impacto negativo. Impacto negativo, a ver, por ejemplo, debido a la deforestación de especies autóctonas, al monocultivo, a la sustitución de una cosa por la otra. En ese caso, una ciencia piensa ya no la producción de bienes, sino la producción de daños o la producción, digamos así, de males. Ejemplo de esto, para dar un ejemplo de esto es el problema del plástico. ¿Conocen cuál es a nivel mundial el problema del plástico? Sí, profe. La ¿Pueden contaminación. comentarlo? Sí, la contaminación que genera el plástico en el agua, en el océano más que nada. Y cómo del agua pasa a los animales y de los animales al ser humano. Muy bien. Gracias, Edgardo. Y gracias a la otra estudiante que comentó. Bueno, pero para salir. De un lado, ¿m? De una disciplina, desde un lado del saber, el plástico hizo crecer enormemente al comercio, a la industria, al consumo. Desde el otro lado pone en jaque la vida, pone en jaque la salud. Así como contó Edgardo, esa botella, ese descartable que tiramos a la basura, desechamos, va al río, va al mar, vuelve a nosotros a través de los alimentos que comemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Hay una cadena de relaciones y grandes consecuencias, graves, urgentes consecuencias. ¿Por qué no se lo ve? ¿Qué será que sucede que no se ve? ¿No? Porque podemos explicarlos así más o menos, pero la sociedad en líneas generales no lo ve. Dirán, bueno, no es nuestro tema, de eso se encarga otra disciplina, de eso se encarga quizás la ecología. Dirán, bueno, no, de eso no nos encargamos en el sector salud, de eso se encarga alguna otra área del Estado. Yo solamente me ocupo de la salud. Pero bueno, entonces, ¿qué es la salud? Los investigadores hablan de un parche en el ojo del pensamiento. ¿Cómo explica esto Edgar Morin? Para explicar esta ceguera en la humanidad, para explicar esta ceguera en la inteligencia, para explicar esta ceguera también en los profesionales, Edgar Morin recurre al concepto de paradigma. Este concepto es usado antes por Thomas Kuhn, otro investigador de la ciencia. Paradigma significa ejemplo, modelo, patrón. Se usa en el sentido de matriz disciplinar, se usa en el sentido de teoría, también de sistemas de ideas. Edgar Morin toma esta idea del paradigma, es la teoría que de alguna manera guía al profesional, guía al investigador científico, y al mismo tiempo Edgar Morin hace una propuesta
de dos paradigmas. Un paradigma de simplificación que separa o divide de un paradigma de la complejidad. Separa, pero en el sentido que diferencia. ¿Cómo explica Edgar Morin esta cuestión del paradigma? Este problema que él dice de la organización del conocimiento. Este problema de la organización del conocimiento que construye un parche en el ojo. Un parche en el ojo del pensamiento, una ceguera. Abro comillas. Él dice, todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y el rechazo de datos no significativos. Separa, distingue o desarticula y une, asocia e identifica. Jerarquiza lo principal, lo secundario y centraliza en función de un núcleo de nociones maestras. Estas operaciones que utilizan la lógica son de hecho comandadas por principios supralógicos de organización del pensamiento o paradigmas. Principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. Edgar Morin dice esto en Introducción al Pensamiento Complejo, página 28, para que ustedes puedan allí ir a buscar. Pero bueno, vamos a explicar esto. ¿Qué quiere decir esto? Antes de eso, ¿qué se les ocurre al ver la imagen? La imagen es una foto de Gilbert Garcin. Gilbert Garcin es un artista y fotógrafo también francés que tiene, la verdad, lindas producciones. ¿Qué se les ocurre con esa imagen? A mí se me ocurre que es como decir cómo somos controlados por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia concepción del mundo. Sí, bien. Porque representa un Individuo es el títere autor también. de los actos. Sí. ¿Qué más? Yo la veo como un títere de su pensamiento en un entorno. Bien, muy buena esa. Bueno, veo que se les ocurren ideas bastante parecidas, ¿no? No de las mismas formas dichas, pero la idea de que el pensamiento de alguna manera controla. Somos como títeres o marionetas de eso que serían los paradigmas, de eso que sería el pensamiento ya formulado antes por alguien en el pasado. Todo pensamiento, todo conocimiento opera, tiene un modo de proceder. Es un modo de funcionar. El pensamiento funciona como una maquinaria, como un mecanismo. Son procedimientos. Los conocimientos, además de operar, no es que existen allá en la abstracción, en algún cielo azul de las ideas, porque se suele acusar generalmente que los conocimientos son cosas abstractas, ¿no? Yo no me dedico a pensar tanto, yo me dedico a la práctica, y sin embargo no. Los conocimientos no están en el cielo de las ideas, sino que operan sobre la realidad, al igual que otras herramientas. Es decir, los conocimientos mueven los cuerpos, como en la imagen, dirigen la mirada del investigador, del observador, dirigen la mano del profesional, cortan la carne, impactan sobre la ecología, sobre los ecosistemas. ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan sí, así, mediante la selección de datos. Esto es lo importante, ¿no? Esto no es importante. Se jerarquiza y se centraliza. A este respecto, voy a dar este ejemplo. Paradigmas, entonces, son sistemas de ideas, teorías, y son conjuntos ocultos, según Edgar Morin.
Los paradigmas organizan el pensamiento, guían lo que se debe observar, lo que se debe indagar, y operan seleccionando datos y rechazando otros. Ejemplo de ello es el modelo biomédico, que tiene un procedimiento llamado anátomo clínico, que consiste en hacer una semiología clásica. Tomo para dar un ejemplo nuevamente el libro de Mary Claire Selerier, el libro que ya utilizamos en la clase pasada. Ese libro se llama El encuentro con el enfermo. Ella da un ejemplo del proceder del modelo biomédico. El modelo biomédico es el más fuerte en el ámbito de la medicina y también quizás en el ámbito de la odontología. Es el modelo hegemónico en el sentido que reina por sobre los demás modelos, es el más usado y generalmente opacando al resto de modelos. Como su nombre lo indica, el modelo biomédico jerarquiza y centraliza datos biológicos, físicos, anatómicos, fisiológicos de los seres humanos, del ser humano. Tiene un proceder anátomo clínico en el sentido de la semiología clásica, en el sentido de observar la anatomía del cuerpo para encontrar signos y síntomas de enfermedad. Estos signos y síntomas y estos cuadros clínicos son en realidad teorizaciones previas. Los profesionales lo han aprendido en los libros de texto, en las demostraciones prácticas de las diferentes universidades. Les voy a leer aquí, abro comillas, de lo que dice Mary Claire Selerier. El procedimiento anatomoclínico requiere que una buena localización de dichos síntomas conduzca a un buen diagnóstico y a un tratamiento adecuado. En el caso más sencillo, por ejemplo, el de un paciente que se queja de un intenso dolor de garganta, que tiene 40 de fiebre y las amígdalas rojísimas o con gotitas blancas, este primer nivel de semiología, es decir, de observación de los síntomas físicos, es suficiente para llegar a un diagnóstico de anginas. El profesional, ahí cierro comillas, el profesional observa para corroborar esos síntomas encontrados y ver si se corresponden con la teoría que maneja. El modelo teórico guía el pensamiento. El modelo teórico guía la mirada del profesional y guía inclusive las preguntas que éste debe hacerse a sí mismo. Por ejemplo, ¿es viral o es microbiana? ¿Justifica un tratamiento antibiótico o no? Porque, por ejemplo, sería viral. Bueno, ¿qué pasa? El modelo biomédico focaliza los datos biológicos y deja una multitud, una cantidad de otros datos en un segundo plano. Datos que tienen que ver, aspectos que tienen que ver con la vida del paciente, el contexto, la situación económica, las condiciones de limpieza o de salubridad personal o del lugar en el que vive, el clima, la humedad, la disponibilidad o no de abrigo, sus costumbres, sus posibilidades alimentarias, su grado de nutrición, sus relaciones familiares que a veces pueden funcionar como apoyo, otras veces como estresores, la situación laboral, el impacto subjetivo de la crisis económica, la manera en que él mismo significa los propios síntomas que tiene, porque a veces son significados de una manera invalidante, otras no. El impacto que esos síntomas pueden provocar en las responsabilidades familiares, sociales, laborales, ¿no? En muchos casos, poniendo en jaque el trabajo. El modelo focaliza, selecciona, explica y deja cosas de lado. Se trata entonces de eliminar el modelo biomédico, pregunta a ustedes.
profe, se trata de unir el valor numérico con lo social, lo económico, que es el modelo biopsicosocial. Perfecto. Eso. El pensamiento complejo no consiste en eliminar los saberes, sino articular los saberes. La inteligencia ciega consiste en manejarse sin darse cuenta por el paradigma de la simplicidad. Estamos ante el paradigma de la simplicidad cuando, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por tres principios, dice Edgar Morin. Principio de disyunción, principio de reducción, principio de abstracción, y que son inconscientes. Si no estamos atentos, no nos damos cuenta. El principio de disyunción, ya lo expliqué, es la separación, la desunión, aislar una cosa de la otra, aislar saberes, separar conocimientos, estar cada una de las disciplinas como compartimentos estancos. Por un lado lo biológico, por otro lado lo psicológico, por otro lado lo cultural, por otro lado lo económico. Disciplinas incomunicadas. Segundo principio, reducción. Significa reducir lo complejo a lo simple. ¿Qué quiere decir esto? Lo real, los fenómenos son complejos, entramados, articulados. Pero sin darnos cuenta, mediante nuestra teoría, simplificamos esa complejidad. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando estudiamos conductas de los seres humanos y queremos, sin embargo, explicar esas conductas desde explicaciones biologicistas o desde explicaciones psicologicistas. Pero no, las conductas son complejos que tienen que ver con lo biológico, con lo psicológico y al mismo tiempo con lo cultural. Cuando solamente lo miramos desde una óptica, explicamos desde un ángulo, provocamos una hiperespecialización, reducimos, recortamos la mirada. Pero la realidad tiene como mínimo una perspectiva biopsicosocial. Y el tercer principio, abstracción, es creerse que el corte arbitrario operado sobre lo real es lo real. ¿Qué es esto? El corte arbitrario es la teoría. Es el concepto mediante el cual distingo un aspecto de la realidad. Entonces confundo el concepto y la teoría creyendo que eso es lo real mismo. Son cosas diferentes. Los conceptos son útiles para aproximarse a lo real, pero lo real es complejo. ¿Cómo explica esto Edgar Morin, la cuestión de la abstracción? Él dice que el ideal del conocimiento científico clásico fue el de descubrir la complejidad aparente detrás de los fenómenos. Un orden perfecto que descubrir, una máquina perfecta en la cual funcionaba el cosmos y el universo. El conocimiento fundaba su rigor, su importancia en la medida, en el cálculo, en la fórmula, en las matematizaciones. No se necesita bien dicho así. Pero esas formalizaciones han desintegrado a los existentes, a los seres. ¿No? Los seres, los existentes, no son elementos, no son elementales, no son simples. Y no son esas fórmulas, no son esos conceptos. Hay que diferenciar, usamos conceptos, pero la realidad es siempre compleja. No hay que confundir la abstracción teórica con lo real. Entonces, la inteligencia ciega es aquella que destruye los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus ambientes. Esto también lo dice Edgar Morin. Nuevamente aquí tiene una imagen de Hilbert García. Se trata de la separación.
¿Alguna idea que les venga con esta imagen? Es como que cada persona se cierra en su forma de entender las cosas, en su inteligencia y no se abre más. Muy buena, me gusta esa interpretación. Se cierra en sus ideas cada persona y no puede tener relación entre sí. Como que cada persona se aísla de su entorno, de su contexto. Sí, exacto, muy bien. Bien, yo me imagino dos personas, cada una enfrascada. En un termo, se dice ahora, que vive en un termo, se suele decir. Sin darnos cuenta, cuando nos dejamos llevar por la paradigma de la simplificación, es como si vivimos en nuestro termo. La inteligencia está salva porque destruye los conjuntos en los que consisten las cosas, ¿no? El fenómeno. Entonces tenemos la necesidad de un pensamiento complejo. ¿Qué es la complejidad? Pregunta nuevamente. La ciencia misma. Un concepto, una teoría difícil de definir, que hay que desarmar para poder entender o explicar. Me gusta, yo no había pensado en esa respuesta, pero creo que es la respuesta correcta. La complejidad es una teoría. Es una teoría que intenta acercarse a la suposición de que el mundo, fenómenos, problemas, los objetos son complejos, complejidades. Por eso la imagen figura que hay un compuesto de diferentes elementos, de diferentes tramas, una red. Pero esos elementos no están sueltos. Fíjense lo que dice Edgar Morin. ¿Qué es la complejidad? Él dice, abro comillas acá, en este momento en que leo el libro. A primera vista, la complejidad es un tejido con plexos, lo que está tejido en conjunto de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados, frente a la paradoja de lo uno y lo múltiple. En un tejido hay constituyentes o elementos que lo componen que son distintos entre sí, variables, eso significa heterogéneos, pero que están inseparablemente asociados. Y presentan la paradoja de lo uno y lo múltiple significan que nosotros podemos ver una cosa, pero esa cosa es compleja. Un fenómeno, pero ese fenómeno no es uno, es múltiple en sí mismo. Como el ser humano es biopsicosocial múltiple, como la salud es biopsicosocial múltiple. ¿Han visto alguna vez ese esquema, ese dibujo? Si ven el esquema ahí donde dice biopsicosocial, ¿han visto alguna vez la banda de Moebius? Esa cinta se llama así, cinta o banda de Moebius, y es utilizada también como la cinta del infinito, o también es muy utilizada hoy en día como el símbolo del reciclaje. ¿Han visto alguna vez qué característica tiene? Puede ser de que se interconectan entre todo. Sí. ¿Cómo se interconectan? Sería que se relacionan entre sí. Sí.
Sí, Fíjense, un lazo. un lazo, ¿alguien más dijo algo? Siempre está unido. Siempre está unido. Sí, sí. Fíjense en la cinta. Imagínense que hay allí un duende pequeño, que hay una hormiga caminando por ella. Supongamos que camina por arriba, por la cara superior, ahí donde dice lo social, pero está caminando siempre por esa misma cara. Traten de hacer la imaginación si la ven. Y esa misma cara se transforma luego en lo biológico. Y esa misma cara, sin que la hormiga cambie su recorrido, se transforma en lo psicológico. Es decir, para Edgar Morin, y se le que para nosotros también, es al mismo tiempo social, psicológico y biológico. No son cosas separadas, como a veces queremos pensar, que vamos a estudiar lo biológico, luego lo social, luego lo psicológico. Como ir construyendo la noción de que al mismo tiempo, inseparablemente asociado, está lo uno y lo otro. Esa es la paradoja de lo uno y al mismo tiempo es múltiple. Pero fíjense que aquí hace una primera observación de los constituyentes heterogéneos, los varios constituyentes, complejos, sistémicos, ¿no? Pero uno podría quedarse, bueno, pero hasta aquí es todo estático. Y en la segunda parte de la definición, que es la complejidad, dice Edgar Morin, al mirar con más atención, la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. En esta segunda parte de la misma definición, entonces se pone también la luz, la lupa, la linterna, en el movimiento. En el dibujo, lo que quiere verse es justamente la interacción. Es un diagrama de una causalidad circular. Tiene que ver con la interacción y la retroacción. Por ejemplo, una causa o un efecto o una acción A impacta sobre B, pero B impacta nuevamente sobre A o se relaciona nuevamente con A. Y B se relaciona con C y C nuevamente con A, y así. Es como que las interacciones son múltiples y circulares. Se cambia, lo que en el paradigma de la simplificación es la causalidad lineal. A produce B. En este caso, las causas son al mismo tiempo efectos. Lo psicológico incide sobre lo biológico, pero lo biológico nuevamente incide sobre lo psicológico. Lo social influye y muchas veces determina lo psicológico, pero lo psicológico construye al mismo tiempo lo social. Y así, hay una causalidad múltiple. Y ponemos también el acento ya no en los elementos solamente, sí ponemos claramente en los múltiples elementos. Pero también en las acciones, interacciones, retroacciones. ¿Se puede comprender esta idea? ¿Alguna pregunta en relación a esto? No, profe, se entiende bien. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Le pregunto algún ejemplo que se les ocurra? Profe, le quería hacer una pregunta. ¿Tiene que ver esto con uno de los principios? A ver. ¿Con uno de los principios del paradigma? A ver, ¿sí? ¿Con cuál? Con el principio de dialógico, por ejemplo. Sí, yo no me quise meter en eso, pero sí, justamente. A ver, quiero relacionarlo.
Claro, como usted dijo, que tiene un efecto y a la vez tiene una causa. Y cuando uno habla acá del principio, sería lógico, por ejemplo, en la sociedad, un individuo va a tener un efecto, va a ser producto y a la vez va a ser productor de la sociedad. ¿Puede ser? Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Ahí tenemos la complejidad y exactamente, yo no me metí en eso, pero sí, el principio dialógico es uno de los principios del paradigma de la complejidad. El individuo es al mismo tiempo producido y productor. Producido por la sociedad, productor de la sociedad. Es como una paradoja, es un pensamiento muy raro, muy nuevo, muy distinto. Pero tenemos que ir tratando de pensarlo así. Entonces la propuesta de Edgar Morin va a ser sustituir al paradigma de disyunción, reducción, unidimensionalización por otro paradigma de distinción, conjunción. El primero es el de la simplificación o de la simplicidad, y el segundo vendría a ser el paradigma de la complejidad. El paradigma de distinción y conjunción consiste en distinguir, pero sin desarticular, en asociar, pero sin identificar o reducir. Distinguir significa que, bueno, vamos a distinguir que algo es, por ejemplo, un fenómeno psicológico, que algo, por ejemplo, es un factor económico, que esto tiene que ver con una cuestión cultural. Sí, vamos a distinguir, pero lo distinguimos sin desarticular del contexto que es complejo. Y vamos a ir asociando una cosa con la otra, pero cuando asociamos no vamos a reducir, por ejemplo, el estudio de tal cosa, la conducta, en el ejemplo que di, explicada según la lupa biologicista. No, se trata de asociar, pero sin reducir la complejidad a un único marco teórico. Esto nuevamente lo dice Edgar Morin en Introducción al Pensamiento Complejo, página 34, para que puedan ahí anotar. Y finalmente, aquel esquema con el que yo había iniciado la clase anterior, que es el pensamiento complejo. Es una estrategia de pensamiento que busca interconectar distintas dimensiones de lo real. ¿Cómo va a ser esto? Mediante la rearticulación de diferentes conocimientos, disciplinas o también sectores que tienen que ver, por ejemplo, con el modo de organización de los estados. Sector salud, sector educación, sector desarrollo social. Porque los problemas de salud no son eso que nosotros decimos el área de salud. Tienen que ver con el complejo de la vida, con la salud, con la educación, con el trabajo, con los vínculos sociales, con la economía, con la ecología. Y nuevamente, simplemente los invito a ver ese dibujo, Cat's Cradle, teoría de cuerdas, Baila Godenthal es quien dibuja eso, quien pinta eso, mejor dicho, ¿no? Para hacerse la idea de esta articulación. ¿Alguna pregunta? La bibliografía está en el aula, es la misma.